Vamos a ver por acá. Tenemos dos saludos. Nos saluda Juan Sebastián, nos saluda Víctor Manuel, la Isana, Pilar Cristina, nos saluda, Kelly Silva desde Arequipa, y hemos contestado por el chat. Buenas noches, bienvenida. A Raúl, Nino Roque, también está escribiendo por acá José Redme, buenas noches, José. Luis Mercedes también, a Rafael Izquierdo, donde están las 9 entradas. Podríamos hacer un clic acá, 9 entradas, y tenemos ahora sí listo para colocar el título. Nuestro título vamos a colocar el día de hoy, que es lo que hemos compartido por el chat con algunos maestros, esto que se llama exactamente Machu Picchu de 360 grados, hemos querido llamarlo así, ¿ok? Entonces vamos a compartir en este momento con ustedes, por ejemplo, voy a abrir una página más, así que espero que no tenga ningún problema. Vamos a esperar que ya, ahora sí voy a aquí, vamos a ver, vamos a esperar que tenga, vamos a salir en este momento con la página exactamente que habíamos compartido hace un momento de las vistas panorámicas de Machu Picchu, ¿ok? Y justo el profesor que es de Cusco, si no me equivoco. Y ahora sí, vamos a verlo, estamos viendo en este momento en directo, ¿ok? Estamos viendo ahora sí en directo. Y en la página web está completamente en flash. Habría colocada esto en una publicación para captar cuando vas a entrevistas es dibujar un nombre bajo. Está cargando la misma. Hacían 6 cuadritos y tenías que rellenar. Estoy en este instante, ahora sí voy a pasar al blog. Ustedes van a ver el blog ahora. Yo he colocado el título, dice entrada Machu Picchu 360, lo he puesto así. Y luego vamos a colocar acá una imagen, ¿ok? Estamos en la opción de redactar, ¿ok? Entonces se ve todo el menú de edición de texto normalmente, y vamos a ir a insertar una imagen. Ustedes siguen el puntero del mouse ahí, insertar una imagen. Al hacer clic en insertar la imagen, comienza a cargar en este momento la imagen, la ventana me va a invitar a subir la imagen que yo deseo. En este caso me voy a dirigir al archivo, ¿ya? Y el archivo que yo deseo subir es precisamente el que dice captura. Vamos a buscarlo allí, el que hemos recortado hace un momento de la misma página web, y vamos a abrir. O sea, en este momento está subiendo, más que abrirlo, está subiendo la captura que habíamos hecho de la captura. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que están observando es que ese recorte de imagen que hemos tenido está subiendo en este momento a nuestro blog.
Finalmente, cuando ya está cargada la imagen, ahí ya tenemos, ¿ok? La imagen que se llama captura.png, y vamos a hacer clic en el botón que está abajo, el botón celeste que dice añadir las imágenes seleccionadas. Vamos a hacer clic aquí y enseguida aparece la imagen. Ya ahora aparece la imagen aquí, vean ustedes en el blog, en la publicación. Y voy a intentar, por ejemplo, con algo bien corto, vamos a colocar la página web, pero vamos a colocarla de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo colocarle así algo más afectuoso. Te invito, o tenemos un paseo virtual, ¿no? Tenemos un paseo virtual por Machu Picchu, ¿no? Por Machu Picchu. Ya está. Perfecto. Y luego lo colocamos clic aquí. Y escribimos eso, clic aquí. Ahora lo que voy a hacer es invitar para que los alumnos o los visitantes a esta publicación hagan clic allí. Como yo tengo la dirección que es de Machu Picchu en 3D, voy a ir a la opción enlace. El enlace, hago clic en enlace, correcto, aquí, exacto. Voy a colocar la dirección URL, que es la dirección que aparecerá Machu Picchu, de manera panorámica. Finalmente, lo que voy a hacer es aceptar, ¿correcto? Voy a aceptar. Ahora, aquí en esta ventana hay un detalle muy bueno. Usted quiere que cuando hagan clic se abra otra ventana o que se abra en la misma ventana. En este caso vamos a dejarlo que se abra una nueva ventana. La opción hay que marcarla. Si no está marcada, hay que marcarla. Correcto. Finalmente hacemos clic en aceptar. ¿Ok? Ya lo tenemos. Ahí está. ¿Por qué me preguntan por el chat si se puede agrandar la imagen? Sí, la imagen podemos agrandarla. Usted haga clic encima de la imagen y puede ir a la opción, por ejemplo, grande o extra grande o tamaño original. Yo quiero dejarlo nada más en grande y también puedo buscar otro tipo de letra o una fuente diferente. Quiero poner una que sea más fácil de leer. Quiero con el ¿correcto? Vamos a ver, ¿sí? Y luego voy a colocarlo suficiente. Quiero que los chicos hagan clic aquí para que puedan ver Machu Picchu de manera panorámica. Enseguida lo que hago es clic en publicar, botón naranja que está en el lado superior, hago clic aquí, enseguida se ha publicado y yo lo que voy a hacer es poder verlo. Sin embargo, antes me hace una invitación Google que está, es parte de la familia de Google, es parte de la familia de Google, ¿cierto? Nos invita a Google Más para también compartir. En este caso voy a compartirlo también, voy a compartirlo, no voy a colocar ningún texto más ahí, ya está. Ahora voy a ir al botón que encontramos que dice ver blog, que está en la parte superior debajo de YouTube. Hacemos clic en ver blog y vamos a ver cómo se ve la visualización. Y ahí está. Vean ustedes, voy a mandarles el enlace de mi blog, ¿correcto? Acabo de mandarles. Miren ustedes, que ustedes seguramente ya lo han recibido en este momento. Si usted hace clic en la opción clic aquí, ya en ese momento va a poder ver la página web que abre a Machu Picchu de manera panorámica. Correcto. Hasta aquí, por ejemplo, podríamos dar una idea de cómo publicar un artículo que sea de interés. No hemos hecho otra cosa más que copiar, recortar una imagen de internet, hemos insertado, hemos subido texto, vínculo, y lo hemos publicado. ¿Correcto? Entonces, a raíz de eso,
el alumno pues puede dar una mirada, puedes navegar, mirar, y luego en base a eso se puede incluso colocar esa serie de preguntas. Por ejemplo, para que tenga un sentido pedagógico, podríamos no solamente que el alumno vea la imagen, sino que debajo podríamos colocar un formulario, exactamente ahí, donde el alumno pueda responder algunas preguntas gracias a crear. En todo caso, podrían hacerlo con una plataforma que la plataforma que permite crear también formularios y se pueden insertar. Es decir, podríamos hacer de esa manera que el blog se vuelva un tanto más atractivo para el tiempo alumno, ¿verdad? Bien, hago aquí un alto para hacer ahora una mirada al chat. No he mirado el chat hasta el momento, así que vamos a mirarlo ahora. Lo he podido ver porque estaba conectado en línea en este momento. Y ahora voy a leer el chat. Por aquí tengo algunos comentarios. Luis nos dice: excelente paseo virtual, correcto. Saluda por acá, buenas noches, disfruto de recibir eso. Ok. Vamos a ver. Por acá no se escucha muy claro. Sí, el tema es se distorsiona un poco porque estábamos conectados con la música que estaba en la misma página, pero ya es algo de ahí. Ya hice esa pregunta: ¿cómo puedo hacer para que, por ejemplo, esa entrada se inicie en la página que dice recursos? Correcto. Ok, Yair, perfecto. Eso me parece bastante bueno lo que nos ha preguntado Yair. Bien, vamos a responder esa pregunta. Nos tomamos nota de eso para responderlo ahora. Luis Charlie nos comenta: ¿qué páginas encuentran estas actividades virtuales? Y hay de otras áreas. Luis Charlie, sí. Cuando acá en estos webinars vamos a colocar un abanico de recursos para que ustedes puedan ir visitándolos. Pero hoy colocaremos algunos. ¿Bien? Vamos a ver. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha bien ahora porque ya hemos cerrado la página de Machu Picchu que nos consumía el audio. Vamos a ver. Podemos hacer del blog un espacio de actividades tipo proyectos de Rufina. Perfecto, me parece bastante bueno. ¿Ok? Sería interesante, pregunta por el profesor, sería interesante, o comenta, mejor dicho, sería interesante crear con algunos profesores de matemática propuestas para trabajar resolución de problemas a raíz de imágenes y de formularios que usted plantea. Ok, Ricardo, me parece bastante bueno. Sería bastante interesante que los profesores de matemática también tengan un espacio donde puedan reunirse y todos puedan enriquecer oportunidades y novedades, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver. El enlace del paseo de Machu Picchu, un Charlie, haga clic en el blog y ya aparecerá el enlace exacto de Machu Picchu. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Víctor Manuel acaba también de publicar algo en un blog. Vamos a verlo enseguida, Víctor Manuel. Luis Mercedes, por acá, nos comenta: mis estudiantes están bastante interesados en este blog, toda vez que desde el área de arte ellos aprenden con videos, imágenes, etc. Perfecto. Muy bien, ok, perfecto. Víctor Miguel, sí, hay algo por ahí. No me salió la foto de mí, solo la dirección. Ok, no me salió la foto de mí. Ok, vamos a ver, Patricia, ¿no llegas a ver la imagen o no te sale la imagen cómo hacerlo? ¿Podríamos repetirlo? ¿Le parece bien? ¿Podríamos repetirlo cómo copiamos la imagen? Ok, no sale la imagen de mi blog. No se ve la imagen en mi blog. En todo caso, puede ser por cuestión de conexión, pero no más. Ok. Bien, por acá nos había preguntado, un profesor nos había hecho un comentario. Me dice por acá, me dice que por favor se puede repetir la imagen del corte. Ya, sí, ok. Sandra, lo repetiremos, ok. Bien. Bien, profesores. Vamos a borrar la pizarra primero. Y ahora sí, vamos a ir a
a las entradas de nuestro blog, ¿ya? Cuando me refería a recortar una imagen, en realidad, gracias al mismo Windows, usted escribe la palabra recorte, así de recortes, escribe aquí recortes, exactamente, escribe recortes, y aparecerá una tijera con la palabra recortes. Lo que tienen que hacer ustedes es activar a ver si salió. Activar, vamos a ver, recortes. Ya, es darle clic allí y enseguida aparecerá una pequeña ventana, ustedes no lo pueden ver, donde el icono, perdón, el puntero del mouse, usted puede arrastrarlo sobre el espacio que usted quiere recortar. En este caso, he recortado un pedazo, por ejemplo, ustedes ahora lo ven, ahí está, ¿eh? Yo puedo entonces, por ejemplo, remarcarlo, incluso, bien, puedo remarcarlo, podría, tal vez, en algún caso, podría colocar un poquito de buen pulso, un círculo, podría, vamos a ver, se me ocurre, por ejemplo, tachar esto que está aquí, y ahora yo lo que he trabajado acá, en este momento, voy a grabarlo, voy al botón de este disquete, y acá en este disquete, en este icono, guardar recorte, hago clic en guardar. Enseguida, lo que va a pasar, voy a grabarlo como recorte 2. Vea usted, y hago clic, pulsar enter igual, o puedo hacer clic en guardar, y ya se ha guardado. Vamos a visualizarlo ahora, ¿dónde está? Y ustedes van a ver en pantalla, en un momento más, mi escritorio, y miren, acá lo tengo. Si hago doble clic, yo tengo la imagen que he recortado. Ahí lo tienen ustedes, van a verlo en este momento. Vean ustedes, y esta imagen, ¿no es cierto?, que ha sido recortada y ha sido marcada, ¿ok? Se marca después de recortar, sí, se marca después de recortar. La captura de Machu Picchu, por ejemplo, ustedes han estado viendo, la captura de Machu Picchu está aquí, que ha sido únicamente un único recorte, ¿ok? Mientras que el recorte que hemos hecho de ejemplo 2, sí ha sido un recorte y hemos colocado imágenes todo esto. Lo mismo pudimos haber hecho con la imagen de Machu Picchu y pudimos haber, pues, tener una imagen con líneas, ¿no?, con explicaciones y todo lo demás. ¿Ok? Pues bien, entonces vamos a regresar a nuestras entradas de blogs, ¿ok? Y leemos muy brevemente en el chat por acá. Ok, me parece que fuimos rápido. A ver. Ok. Por acá, Carlos Arevalo, perdón. Pues Carlos Arevalo en este momento está utilizando una Mac no tiene recorte. En realidad sí lo tiene, pero la opción no está exactamente lo que estamos mencionando de la opción de recorte, exactamente como lo que estamos viendo. ¿Ok? Pues vamos a ver. Voy a repetirles para que podamos darle una mirada realmente, una mirada al detalle este que estamos en este momento elaborando. Vamos a ir acá, vamos a ver. Vean ustedes, profesor. Ustedes hacen clic en el botón de Windows, en el círculo, ¿ok? Por el inicio, conocido como botón de inicio. Y como en este caso yo lo he usado, he usado la herramienta recortes, ¿ok? Ya está en recursos utilizados. En todo caso, usted podría escribir acá la palabra recortes, y aparecerá en este momento, miren, aparecerá en este momento la opción
de este programa, que es de Windows, que permite recortar la imagen. Entonces usted hace clic, en ese momento, cuando hace clic aparecerá una ventana pequeña y usted con un mouse hace el recorte en la imagen. Hace el recorte en la imagen e inmediatamente se graba. Y las opciones que tiene esta herramienta de recorte es que usted puede resaltar algunos detalles o incluso puede marcar algunas zonas de la recorte que usted haya tenido. ¿Ok? Entonces con esa herramienta usted lo puede hacer por favor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver por acá. Ok, por acá le escribía a Ricardo, Mac, no le encuentro, si me puede decir dónde está. ¿Dónde está? Lo que pasa es que en este momento, profesor, no tengo una Mac en este instante, pero tendría, alguien por acá tiene Mac, por favor, alguien que esté utilizando Mac, me gustaría si me lo pueden dar una idea, alguien que tenga Mac. Alguien que tenga Mac por acá, me parece que Edison me dice si lo tiene, se puede entrar en Mac. Edison, sí lo tiene. ¿Dónde está? Si me da un detalle, me escribe por el chat en qué parte se encuentra la herramienta para recortar, me agradecería mucho, mientras que continúo por acá. Claro, Windows Home Edition no tiene esa opción de recorte, Rubén. Sí, no lo tiene. Lo tiene, bueno, yo tengo la opción Home, me parece que es, no me acuerdo bien cuál es, pero no todas la tienen, me dicen por acá. Ok, pero si no tienen esa opción, voy a colocar un tutorial, un recurso para que ustedes puedan, por ejemplo, copiar como esta herramienta que ahora voy a mostrarles, que también es bastante buena. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a mostrarles esta herramienta, que lo voy a colocar en la opción de tutoriales. Vean, esta herramienta que lo hago con esta herramienta, soy sincero, todo lo que ustedes ven lo hago con esta herramienta. Aquí hay un botón que dice área, y cuando hago clic en área, en este botón que dice área, logro recortar lo que sea, el video flash, el video, lo que sea, lo recorta. Por ejemplo, hago clic en área, y en este momento, el puntero del mouse, ustedes lo que van a ver, como voy a arrastrar, y vean, enseguida hice un arrastre, y eso fue bastante violento, y ya he recortado, por ejemplo, el logo de Blood. Finalmente lo puedo guardar en el botón guardar, aquí, lo guardo, y ya lo guardé como un recorte. Para que los que no tienen alguna versión anterior de Windows, lo voy a colocar para que ustedes puedan descargar, ¿correcto? En el tutorial de 200 centímetros. Bien, entonces ahora vamos a tener que agregar algunos detalles más a nuestro blog. Por ejemplo, algunos de ustedes han ido a esta página web, es la página web colombiana. Cuando me tocó elaborar esta página web, porque tenía que elaborarlo con elementos que se puedan ver, que se puedan registrar, me puse qué pasa con el profesor que desea hacer una consulta 28, y no sabe mi correo. 25. O sea, usted imagínese, profesor, usted quiere hacer una consulta, pero no tiene mi correo. ¿Cómo usted me puede escribir directamente? Es lo que queremos que usted tenga en su blog. Que en su blog tenga un robot, ¿ok? Usted lo pueda colocar en su blog y el alumno le tiene que ir, así que le manda un mensaje. Eso, profesores, voy a indicarlo donde está. Vean usted, decía, primero he colocado los módulos y en la parte aquí abajo, donde ustedes logran ver, dice escriba el mensaje, mande un mensaje. Entonces lo que usted tiene que hacer aquí es lo siguiente. A ver, ellos lo logran ver, ahora sí, acabo de colocar la visita, ahí dice. Bien, hago la pisada y vamos a hacer el ejemplo. Vean usted, si hago clic aquí, en este momento aparece una ventana donde yo debo colocar en ese momento
por ejemplo, mi mensaje. Pero como yo ya he colocado mi mensaje, porque lo probé antes que salga al aire, voy a mandarle seguir en este momento, profesores, y lo que usted va a hacer es escribirme un mensaje. Haga clic aquí y mándeme un mensaje. El mensaje enseguida llegará a mi correo. ¿Ok? El mensaje llegará enseguida a mi correo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede cuando usted me envíe un mensaje a mi correo. Vamos a ver quién es el primero que me envíe un mensaje a mi correo. Yo eso me voy a dar cuenta, voy a cerrarlo acá. Me voy a dar cuenta de inmediato. Ustedes se van a notar, porque en mi correo, vamos a ver, en mi correo aparecerá en notificaciones. Vamos a ver quién es el primero que puede escribir. Por favor, escriba a alguien, mande un saludo, nada más con que lo haga uno es suficiente. Por ejemplo, este fue el ensayo. Bien, este fue el ensayo, que lo hice antes que salga al aire. Coloqué mi nombre, sale mi correo electrónico y luego aparece el mensaje que he mandado. ¿Correcto? Vamos a ver si es que logro tener algún mensaje de algún profesor o alguna profesora. Ahora sí, ya lo tengo. Vean usted, vamos a ver. Ya tengo los mensajes, muchas gracias. El mensaje ha venido de quién, vamos a ver. Miren ustedes, aquí tengo los mensajes. Voy a ir marcándolo. La página es Sofía, y aquí tengo dos mensajes para leer. Uno es de Norma y uno es de Jair. Así que bien, vamos a leer los mensajes que nos han mandado. Bueno, ahora sí viene un montón de mensajes, leyeron todos. Bueno, vamos a leer uno de ellos. Iba a leer el de ya se me fue. Voy a leer el de Carlos Javier. Listo, vea usted, y ahí tengo el mensaje. Carlos Javier, su correo es cjadichos@gmail.com. Desde la página web de santillana.com.pe webinar nos ha mandado el mensaje saludos de Moqueu. ¿Ok? Bien, y así uno puede tener, esto lo he venido para la opción de modificación. Lo tengo, por ejemplo, en este momento. Vea y mire cómo ha comenzado a llegar todos los mensajes de ustedes. En este momento hay 62 profesores, así que me imagino que llegarán tal vez 62 mensajes. Pero la idea es que ustedes tengan su propio shopping y puedan colocarlo en su blog. ¿Ok? Bien. Creo que el ejemplo fue bastante claro. Ok, los mensajes siguen llegando, miren ustedes, siguen llegando los mensajes. Usted ahora imagine colocar esto en su blog para que sus alumnos le hagan las preguntas a usted directamente y llegue a su correo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Por acá, por ejemplo, nos llega de que Irma nos escribe desde Pisco, Silvia nos escribe desde Piedra, Luis desde Arequipa, ¿ok? Ahí va llegando los amigos de cada profesor. Pues bien, ahora vamos a trabajar con la herramienta Sophie. Para ello, voy a presentarles la herramienta. Ahí lo tienen, profesor. Bien, por favor, vayamos en este momento a la herramienta. Ahí está, vean. Voy a mandar la URL, a pesar que lo voy a colocar en el tutorial, pero les voy a mandar la URL. Y es una URL para que ustedes, profesores, puedan incluso colocarlo, eligen el idioma, si desean, se acomoda más con el inglés, en buena hora, como en francés. Yo me acomodo con el español y voy a elegir la opción en español. Y es bastante interesante porque podemos tener un chat de esta manera, podemos crear un chat y va a quedar bastante bien. Lo podemos utilizar, me preguntan por acá, lo podemos utilizar para una campaña de proyectos, sí. Es decir, usted no cree, a ver, yo estoy en una nueva cuenta creada. Sin embargo, por ejemplo, si ya tenemos una cuenta, vamos a ver acá,
en este caso que ya soy usuario, docente Santillana, @gmail.com, ok, y vamos a colocar, vamos a poner así conectado, entrar, algo, vamos a ver, alguien ha logrado registrarse ya, no me deja, yo quiero registrar, no me puedo registrar porque ya existe esa cuenta. Si alguien ha logrado registrarse en buena hora, lo que hay que hacer aquí es únicamente registrarnos, como cualquier plataforma, ¿ok? Como cualquier plataforma. No, lo que pasa es que no tengo la clave, pensé que esa clave podría ser alguna, pero no, nada. ¿Ok? Vamos a por acá, Johanna ya se registró, ¿ok? Ya se registró. Bruno mismo también se acaba de registrar. ¿Ok? Hay que elegir la opción gratuita, exacto, la opción gratuita. Normalmente le va a decir a usted, le van a decir que solamente dura 15 días, pues por un chat, ¿sí? Funciona como un chat, ¿ok? Perfecto. Ah, no, ese no era el correo, correcto. Ese no era el correo y tampoco era la contraseña. Claro, no. Perfecto, sí. Y lamentablemente no tengo para poder entrar, pero si alguien no ha logrado registrarse, por favor, le agradecería que me puedan dar, me gustaría que me puedan dar, saber si puedo ver sus máquinas para ver más o menos cómo ustedes van con este tema de registro, ¿okay? Alguien que ya se haya registrado. Pues ahí van, se han registrado, me dicen que el proceso es bastante sencillo, ok, ya lo han hecho, perfecto, ya lo han hecho, pues bastante rápido lo han hecho, me dicen, y es bastante sencillo, ok. Ahora, ¿cómo hacemos para colocar el elemento en nuestro blog? Que es lo que queremos hacerlo. ¿Cómo podríamos realizar eso? Pues bien, profesores, miren ustedes, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a ir primero a mi respectivo blog, ¿correcto? Bien. Vean ustedes, profesores, ya estoy en este momento en mi blog y lo que tendría que ir es a la opción diseño, y en diseño, acuérdense, tenemos varias opciones de gadgets allí, y en la opción de gadget tendríamos que agregarle allí, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos hacerlo en este lado que tenemos acá, añadir un gadget, y luego buscar la opción HTML, buscar la opción gadget y HTML. Entonces, una vez que tengamos el código creado por nuestro chat, lo colocamos acá, como cualquier gadget, lo pegamos aquí y lo guardamos. ¿Ok? Lo pegamos ahí y lo guardamos. Esta es una de las posibilidades que tenemos para poder trabajarlo. Acuérdense que tenemos que ir a la opción de diseño. Tenemos que ir a la opción de diseño, ¿correcto? Tenemos que ir necesariamente a la opción de diseño, sí. Ahora, ¿qué otros chats existen si es que no les gustara ese? Porque puede ser que quieren otro. Yo les comparto aquí otro que también es bastante bueno y que también es libre. Es libre y es bastante bueno. Y este también hay que registrarse. Lo pueden hacer ustedes gratuitamente. Vean, miren, es la página de VCita, y cuando usted tenga su respectiva cuenta, es una opción libre, usted lo que va a hacer es que lo coloca también en su blog y aparecerá la opción para que el alumno pueda mandarle mensajes.
no es como el anterior me parece mejor porque si está usted conectado en su propia cuenta, puede realizar un chat, o sea, puede conversar a través del chat con sus alumnos y dicen todos conectados, ¿correcto? Ok. Luego encontramos también, entre otros detalles, aparte de la página de contactos de cita, encontramos, por ejemplo, uno que también nos puede dar estas posibilidades. Por acá me pregunto si se puede colocar alguna página web del colegio. Sí, mejor todavía, es mucho más fácil. El código HTML que les va a botar cada una de estas páginas, ustedes lo pueden utilizar. ¿Ok? Todos ellos botan códigos HTML o códigos embed. Y esos códigos embed o códigos HTML lo van a utilizar para colocarlos como gadgets o colocarlos en alguna publicación que ustedes crean conveniente. Snap permite también recoger la información, comentarios de parte de los asistentes. Por ejemplo, esta plataforma, que esté en español, o pueden ustedes elegir español, también permite esa opción. Es gratuita, sí, es gratuita, sin embargo, tiene opciones comerciales. La opción gratuita permite que, bueno, no le cambien de color, no pongan imágenes, pero suficiente con que ustedes entreguen los mensajes. ¿Ok? Así que esa es una también bastante buena. Les había hablado al comienzo para que ustedes tengan formularios que no sean los formularios de siempre que tienen con Gmail. Algunos no quieren formularios de Gmail. ¿Qué hace? En ese caso, profesores, les presento a Easy, que es una plataforma online que permite crear formularios. Perdón, ¿dónde pasé el link? Ok, gracias. Les mando este de acá primero. No, el de este sí les pasé. Ahí les mando. Esta es una plataforma que permite crear formularios, solamente formularios. ¿Ok? Y la página es esta, hay que registrarse. Usted elige la opción libre, botón verde, y tendrá su formulario que hacer. Y igual usted, bastante sencillo, bastante bueno, así que no hay mayor complicación. Y algunos colorcitos poco mejores que Gmail. Por ejemplo, tiene la opción de demo para que usted vea cómo va funcionando eso. Aquí voy explicando cada una de las herramientas que usted va a encontrar. ¿Ok? Aquí lo encuentra bastante bueno, es ¿ok? Estoy en inglés, profesor. Bueno, les decía que ustedes pueden elegir la opción español. Aquí está, en la parte de abajo, en la parte, sí. Está en inglés, usted elige la opción en español y ya lo puede realizar. ¿Ok? Me dice que pueden expandir la página de Snap. Ahí les mando en este momento. Snap es otra página de Snap también. Las páginas las voy a colocar en la página web, no se preocupe. Si yo quiero colocar un contador a mi blog, porque deseo un contador, deseo saber cuántos han llegado a mi cuenta, y todo lo demás, pues entonces les presento aquí está. Hay varias, me gusta esta porque tiene posibilidades que usted en su propia cuenta, porque cuando se registra con su correo y contraseña, usted puede, por ejemplo, saber cuántos han visto su página web el día de hoy. Por ejemplo, en este caso, 19 páginas vistas, 14, 13, etc. Un usuario de línea, promedio, porcentajes, estadísticas y todo lo demás de cuánta gente va viendo su página web, o incluso su blog, o su red social, ahí. ¿Ok? Para que usted tenga la opción de crear su contador, pues nada, hay que únicamente registrarse. Si no tiene su registro, si no tiene, pues hay que registrarse. Ok, y aquellos que ya tengan, pues en buena hora. Aquí me voy dejando, por ejemplo, algunos de los iconos que permite crear esta página
perdón, olvido de mandarles los mismos. Tiene por acá si les puedo mandar los mismos. Les decía que no se preocupen, que les voy a colocar los mismos en el tutorial que colocaremos, pero usted tiene la opción de poder colocar cualquiera de estos, porque además, repito, también les dan códigos HTML cuando ustedes crean su respectiva cuenta, su respectivo contador. ¿Ok? Ahora, voy a hacer un alto por acá para leer algo más. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver, leo por acá. Los enlaces lo colocarán en el tutorial. ¿Habrá alguna demostración? Sí. En el tutorial voy a colocar la demostración que me están preguntando por acá. Por acá me preguntan si puedo sacar un HTML en este momento. En el tutorial voy a colocar el paso a paso para que ustedes puedan saber recordar cómo sacamos el código HTML. Que no hay que complicarse mucho, en realidad no hay que crear el código HTML, ya las páginas les dan. ¿Ok? ¿Se puede colocar en una página web? Edison, sí, con toda seguridad usted puede colocarlo en una página web. Vamos a ver por acá. Gladys, buenas noches, ¿qué pasó? Se cruzaron los horarios, bien. Vamos por acá entonces, profesores. Ahora, algo divertido, algo un poquito más divertido para que se relaje un poco, porque no todo es código HTML. También ustedes pueden entrar en esta página, que es una página para crear GIFs. Usted puede crear GIFs, o sea, GIFs que tengan animación. Y en este caso, por ejemplo, voy a hacer la demostración. ¿Ok? La página, les mando la dirección. Ellos están conectados, o sea, tienen la página web ya en este momento. Ahí está. Les acabo de mandar por el chat la página. Trabajan en línea. Se van a la opción seleccionar archivo. Yo voy a buscar un archivo de mis imágenes, por ejemplo, el de docente GIF. ¿Ya? Tengo ya uno, miren ustedes. Voy a seleccionar un segundo. ¿Ven? Ahí está. Y una vez que ya tengo 2, 3, 4 imágenes, que puede ser hasta 10, voy a generar el GIF, o sea que las dos imágenes quedan ellas, las imágenes intercambiarse. Ahí las pongo, ¿eh? Listo. Finalmente lo voy a descargar, la imagen la voy a descargar. Descargué la imagen, ¿ok? Ya la imagen ya la descargué. Perfecto. Ahora yo voy a cerrar la imagen para que ustedes puedan ver la imagen que yo he descargado. Vamos a ver. Hacemos un alto ahí. La imagen que yo he logrado descargar es precisamente la que he podido generar o crear, ¿no es cierto? Que he creado a raíz de esta página web. Ya, ahora sí, vean ustedes, aquí tengo la imagen, que está justo con la palabra imagen, y lo que voy a hacer es insertarlo en mi blog, por ejemplo. Yo quiero, en este caso puedo colocarlo como una nueva entrada, por ejemplo, ¿no? O puedo colocarlo bueno, mejor en una nueva entrada. Si quiero colocarlo en una nueva entrada, le voy a una nueva entrada. O puedo editar incluso una entrada. Puedo editar las entradas. Por ejemplo, habíamos trabajado Machu Picchu, ¿verdad? Voy a editar la entrada. Aquí tengo ahora Machu Picchu y yo quiero colocar que después, donde dice clic aquí, yo voy a colocar el GIF animado que he creado. Elijo el archivo, le voy al escritorio donde es imagen, ahí, y es un punto GIF, o sea, acabo de encontrarlo aquí, ahora sí, está cargando, está subiendo, ya lo tengo, miren ustedes, ¿verdad? Lo selecciono la imagen y apliquen añadir la imagen. Enseguida lo tengo en la parte de abajo. Voy a colocarlo de tamaño mediano o no, pequeño. Voy a colocarlo en pequeño. ¿Ok? Ya. Listo.
¿Listo? Y vean ustedes, lo tengo allí, tamaño original. Pues ya. Ahora lo voy a actualizar nada más. Que sería más o menos a lo que es guardar, ¿no? A lo que es guardar. Y de esta manera ustedes pueden ver, apreciar que el GIF animado ha sido colocado en el blog. Y ahí tiene un poco de animación, ¿no? Una cosa así. Y eso lo hacemos también completamente en línea. ¿Okay? Ahora, vamos a ver, vamos por acá. Vamos a ir ahora a una página web que es también bastante buena. Ahora les cambio el link antes de lo que vean. ¿Ya? ¿Listo? Esta página web me permite crear textos en 3D sin que use Photoshop ni Illustrator. Voy a colocar en este momento la palabra bienvenidos, ¿correcto? Bienvenidos, y voy a elegir el tamaño, en este caso 48 está bien, y por letra no hay muchas, pero suficiente para que se puedan ver en 3D. Vean, voy a elegir, vamos a ver, elegimos uno que se pueda visualizar bien en 3D. Vamos a elegir esta que está acá. Miren, comienza a verse una vista previa, ¿ok? Pero además puedo ir al estilo de 3D, el estilo de 3D, ¿eh? Y voy a elegir, por ejemplo, este verde, que me parece bueno. Miren, ya, pero ustedes van a apreciarlo en este momento. Ya lo apreciaron. Solamente con escribir allí y ya está. ¿Cómo cambia el color? Usted se va a la opción de color y va cambiando el color, ¿correcto? Y usted va buscando un color que vaya más o menos con lo que está trabajando. Ya, bienvenido. ¿Listo? Miren, ahora lo que me queda es únicamente guardarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, simplemente botón derecho, guardar imagen como sobre el mismo dibujito que tenemos ahí. Y voy a escribirle bienvenido, bueno, fíjate. Ya lo guardé, miren, ya lo guardé. Y ahora le voy a ir a mi escritorio para que ustedes lo vean que sí está. Ahora, ahí ustedes pueden apreciar. Voy a colocarlo en mi blog, sí. Voy a colocarlo en mi blog. Y voy a colocarlo ahora en una nueva entrada. ¿Les parece? O editamos el de Machu Picchu. Por acá me dicen si puedo decirles cómo se edita. Debajo de la publicación hay un menú que dice editar, ver, compartir, eliminar. No quiero eliminarlo, quiero editar. Hago clic en editar y enseguida estoy con esta respectiva presentación de Machu Picchu en 360. Quiero, por ejemplo, por decir, yo en este momento le damos un paseo a Machu Picchu y quiero que debajo de la palabra Machu Picchu o solo clic aquí esté el texto bienvenido. Así que vamos a elegir el archivo y me voy al texto de bienvenidos, a buscarlo, lo encuentro, doble clic y enseguida está subiendo, ya subió. Ahora hago clic sobre la imagen para subirla, para colocarlo o insertarlo. Ahí lo tengo. Vean ustedes, ya lo tengo. A ver, ahora sí. Y voy a colocar acá. Que lo disfruten y lo visiten. Vamos a, perdón. Y lo visiten. Correcto. Perdón. Ok, estamos editando, le pongo en negrita. Decíamos que podemos cambiar el tipo de letra. Voy a colocar ahora verdana. Y voy a colocar el color. Voy a colocarle azul también. Y luego, cuando ya he editado, me voy al botón actualizar, que está en la parte superior derecha, y he actualizado mi blog. Y ahora vamos a verlo
cómo aparece nuestro blog. Cómo aparece nuestro blog. Y entonces tenemos, miren ustedes, el título en 3D. ¿Ok? Así que allí ustedes lo ven. Miren, nuevamente les comparto el blog como estamos agregando algunos elementos que para los alumnos les va a ser bastante interesante tener. ¿Ok? Si alguien quiere, por ejemplo, trabajar el tema del GIF algo más detallado, podría crear imágenes similares con algunos cambios y luego cuando se convierte en GIF parece que tuviese movimiento. Pareciera que tuviese movimiento. ¿Ok? Bien, hasta aquí, por ejemplo, encontramos el texto en 3D. ¿Ok? Bien. Vamos, por ejemplo, ahora, casi ya para acabar, vamos a ir a colocar, ¿cómo colocamos música a nuestro blog? Existen varias maneras. Yo quiero colocar de la manera más sencilla, es utilizando docentes en la red Santillana. ¿Ok? Antes de responder algunas preguntas, todavía no acabé el tiempo. Jesús Martín, ¿es el único efecto en GIF? Sí, es el único efecto que tiene esa página en GIF. Es bastante sencilla, no es muy complicado. ¿Ok? A ver. Voy a ir como cabecera, bienvenido de todas maneras, sí, creo que sí. Vamos a colocar el tutorial de esto, Luis Mercedes, sí, vamos a colocarlo. ¿Ok? Voy a colocar los enlaces de lo que estaba, si uno lo copió, se le borró, vamos a colocarlo, ¿correcto? Vamos a ver. Sí, vamos, lo que se pasa aquí es bastante. Y si me queda el número, podemos nada más uno, ¿ok? Vamos a ver, ¿puedo poner en el blog cualquier GIF que encuentre en la red? Sí, claro que sí, de todas ustedes tienen que copiarlo nada más y luego subirlo. Claro que sí, si el GIF es el apropiado, de todas maneras, no hay ningún problema. A ver, por acá me dice, sí, ¿cómo se coloca música? Ok, vamos a ver, ¿cómo se coloca música? ¿Cómo le colocamos música a nuestro blog? ¿Ok? Vamos a ver. Miren ustedes, vamos a ir ahora a docentes en la red Santillana. Yo tengo dos canciones que he subido, ¿ok? 2 canciones. Una de ellas es, con las dos son muy suavecitas, una es del V40, voy a decirles dónde estoy. A ver, ya. Vean ustedes, ustedes en su página de perfil, en su página personal, todos, cada uno de ustedes tienen un espacio para poder subir canciones. Pueden subir nada más, ese es lo único malo, lo que me gusta la música. Solamente pueden subir 100 canciones. Ya es bastante poco, es bastante. Bueno, yo subí 2, me quedan 98 posibilidades. Y entonces la música está acá para que la play, pero acá hay una flechita que me permite buscar el código embed o el código HTML. A ver, me dicen que no lo ven por acá. Bien, vamos a ver. Miren, voy a mandarles en este momento el link. Ya, por ejemplo, esto que ustedes ven en este momento es mi página de perfil. Le he puesto ese banner que ustedes ven arriba, ¿ok? Y luego, igual que todos ustedes, también lo tengo yo. Por ejemplo, esta página lo administra la señorita Tita, que trabaja en Santiago, perfectamente. Y ustedes van a encontrar que hay una opción de música. Ustedes además pueden moverlo hacia más arriba y todo lo demás. Pueden ustedes moverlo por donde ya aparezca en la parte superior. Ustedes pueden moverlo. Nada más arrastran y está. Pues, y la música, que ustedes lo ven acá, ustedes pueden agregar música. Aquí, ustedes se van a esta opción, ¿ok? Allí se van a agregar música y ustedes pueden agregar canciones. O si usted ha grabado su voz o de repente usted puede grabarlo y subirlo. Aquí está. ¿Ok? Así que se hace clic aquí y sube la canción. Cuantas usted haya subido, aparecerán acá. En mi caso, 1, 2.
correcto. Enseguida, acá ustedes están viendo, hay una pestaña, una flechita hacia arriba. Esa flechita hacia arriba, si ustedes hacen clic allí, aparece un menú. Y en ese menú hay tres opciones. Una que es compartir, que es la que tenemos que utilizar. Compartir. Hacemos clic en compartir y enseguida aparece un código, una ventanita con un código, es el código el código HTML. ¿Qué hacemos con ese código? Copiamos ese código, botón en copiar y ya copiamos el código, se acabó, listo. Ahora ese código voy a insertarlo, ese código HTML voy a insertarlo, voy a insertarlo en mi blog, para que mi blog tenga música. Entonces me voy a diseño, lo que les dije hace un rato, me voy a diseño. ¿Dónde quiero que aparezcan las canciones? Quiero que aparezca en este lado lateral. Listo. Añadir un gadget. Hago clic en añadir un gadget. Enseguida voy a buscar la opción HTML JavaScript que aparece en la ventana de nuestro blog cuando hemos hecho clic en añadir un gadget. Hacemos clic ahora y enseguida tendremos una nueva ventana donde nos dice que debemos de pegar el contenido. No modifiquen más, no vayan a modificar. Podrían hacerlo pero no lo hagan. ¿Ok? Podrían hacerlo pero no lo hagan. Y luego, una vez que usted pegó el código que copió de los sitios de lo guarda. Enseguida, ustedes se dan cuenta que ya apareció acá. Y yo quiero que aparezca después del saludo. O sea, después del do. ¿Ok? Vean, lo que he hecho es arrastrarlo hacia acá. Ahí lo quiero. Enseguida, lo que voy a hacer con ustedes es guardarlo. Voy a guardarlo y voy a actualizar mi página para que ustedes puedan visualizar. ¿Correcto? Bien. He entrado a mi blog, ustedes me enlace además, y vean, miren, aquí tengo el espacio para que ustedes no vean la música. Si yo hago clic en play, entonces aparecerá, se escuchará la canción o la música, ¿no? ¿Bien? No sé si la escuchan. Y ya. Pero por ejemplo, yo quiero que aparezca de inmediato, no quiero que aparezca solamente cuando le hago clic en play. Bueno, en ese caso usted puede editar en música, hace clic en editar. ¿Ya? Estamos en docentes en red social. Se va a editar y usted elige la opción reproducción automática. ¿Ok? Usted elige la opción reproducción automática. Quiere decir que cuando aparezca alguien que subió, la música de inmediato sale. Yo no le pongo la música que salga de inmediato porque de repente está escuchando música, yo sé, y se escuchan las canciones. Pero ahí está, si usted quiere, lo puede hacer. Luego, si usted desea que se muestre la lista de reproducción y todo lo demás, ya ahí usted lo puede revisar. ¿Correcto? Bien. Para demostrarles nada más que podríamos hacer lo que se reproduzca automáticamente, guardar. Listo. Ya está. Además que también se reproduce aquí, inmediato. Y ahora sí, vea que tenemos nosotros ya nuestro blog. Me pregunta por acá, pero se sale de lancha. Correcto. Bueno, entonces inevitablemente tendremos que ir a la opción de gadget. Y en la opción de gadget hacemos clic en editar. Vamos a ver, si no lo ven, voy a machacarlo acá. Acá hay en una esquina, en la inferior de esa esquina, hay
hay una palabra, hay un texto que dice editar. Ahora sí, editar. Usted haga clic en editar y tendrá que enfrentarse al código embed o código HTML. ¿Qué lo que tiene que hacer? Es buscar la palabra with y aquí está, justo acabo de verla, ahí está, vea, aquí está. Así tiene que ubicarlo acá. ¿Ven? Listo. Ahí. Me está dando el ancho y me está dando el alto. El ancho y el alto. ¿Ok? A ver, no sé si logran verlo. Lo estoy dejando ahí. Vamos, voy a ir con el poquito. Profesores, entre todo el código que ustedes tienen, pueden ustedes ir al width, que es 300, y height, que es 295. Coloquen 200 por 300. ¿Ok? Ya, incluso el color puedo cambiar, me pregunta por acá. Si quiere cambiar el color, se va acá. En vez de FFFF, le pueden cambiar otro color. Pues en internet busque qué color es el que usted desea y podría cambiar. Bien, vamos a cambiar entonces el ancho y el alto. Decíamos 200 por 300. Vamos a ver qué sucede. Y luego hacemos clic en guardar. ¿Correcto? Guardamos también acá, botón naranja allí arriba. Vamos enseguida al blog y vamos a ver cómo se está visualizando, si es que se sale o no se sale del blog, tal como ustedes lo estaban viendo, que se había salido, ¿no? Y de repente se ha acortado un poco, o no se ha cortado. Vamos a ver. Bien, ahora sí, actualizamos el blog. Ok, actualizamos el blog. Y verán ustedes, ya no se sale. Ya no se sale. Y podemos verlo que está incluso pequeño, ¿no? Incluso tenemos que ahí está. Incluso está pequeño. ¿Ven? Listo. Así que allí podríamos nosotros entonces trabajarlo colocándole música a nuestro blog. ¿Ven? Perfecto. Bien. Pero no solamente eso permite docentes en la red santillana. En mi caso, por ejemplo, he colocado algunas imágenes, algunas fotos que permite la plataforma de docentes en la red santillana. Y miren ustedes qué cosa he hecho. Al momento que aparecen las imágenes comienzan a pasar, ¿no es cierto? Pero también podría estas imágenes, podría colocarlo en mi blog también. Podría colocarlo en mi blog. Entonces, para ello me voy a la opción, que esta opción se acuerda, la opción compartir, que en ese momento ustedes lo están viendo ahí. Y enseguida hacen un clic en compartir. Y nuevamente aparecerá el código embed. Este código embed es un código que me va a permitir colocarlo donde yo desee. Por ejemplo, si quiero colocarlo en el lado de los gadgets para que se vean las imágenes que yo subí y que se comiencen a cambiar y pasar, entonces debo saber cuánto de ancho tiene para que no pase lo que sucedió con la música. ¿Ok? En ese caso, usted debe buscar nuevamente width, que es el ancho, y este ancho de estas fotos son de 500 y alto 394. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copiarlo, que al momento de pegarlo le cambie el ancho y el alto. Si quiero lo pongo más grande, o si quiero lo pongo más pequeño, ahí está. Yo lo voy a colocar. ¿Lo puedo colocar en una nueva publicación? Me pregunta por acá. Sí. Vamos a colocarlo en esta oportunidad como una nueva publicación. No comentar. ¿Correcto? Y con esto acabamos. Seleccionamos el código embed o código HTML. Lo hemos seleccionado, ahora lo vamos a copiar. Ya se copió. Vamos a ir al blog y vamos a crear una nueva entrada, una nueva publicación. ¿Correcto?
Pero esta publicación es lo que nos había preguntado al comienzo. Vamos a retroceder todavía más. Me habían preguntado al comienzo, profesor, ¿cómo hacemos para publicar en el otro blog? Porque en nuestro blog, acuérdense ustedes, tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cómo hacemos para colocarlo, por ejemplo, en descargas TIC o en preguntas y respuesta o en redes sociales? ¿Cómo lo hago? Lo publico, por ejemplo, en una de ellas, descargas TIC, por ejemplo, y aquí voy a crear una nueva entrada. O sea, en el otro blog hago una nueva entrada. Y voy a colocar mis fotos o mis imágenes, como ustedes quieran. Y vamos a pegar el código, el get o código HTML que hemos copiado de los desarrolladores. Pero para pegarlo, en este caso como publicación, no vamos a pegarlo directamente. Lo que vamos a hacer es pegarlo usando el botón HTML. Hacemos clic aquí y vean, cambia el espacio para poder pegarlo. Control V o lo pegamos nada más, ya lo he pegado. ¿Correcto? Les decía a ustedes que si quieren el ancho y el alto cambiarlo, deben buscar dónde está el ancho y el alto que me permite modificarlo. Entonces, en este caso tendría que buscar dónde se encuentra. Como es una publicación, no hay problema, no hay ningún problema del ancho y del alto. Y si no, en todo caso, luego lo cambiamos. ¿Dónde se encuentra eso? Vamos a buscarlo. Se encuentra acá, ancho 500 píxeles, alto 394 píxeles. De manera tal que, en mi caso voy a dejarlo allí porque está bien ese tamaño. ¿Ok? Entonces, voy en este caso, por ejemplo, a publicarlo directamente. Ya. Lo he publicado, me pide publicarlo en Google+. No quiero publicarlo, voy a cancelarlo. O sea, no quiero que aparezca en Google+, pero sí quiero que aparezca en mi blog. Ahora, miren ustedes, ahí tenemos mis fotos, mis fotos, y voy a verlo, voy a ver el blog, cómo se ve el blog. Vamos a ver, enseguida debe aparecer, y vean ustedes, acá tengo, aparece, miren, y ustedes ahora voy a mandarles el enlace, les voy a mandar el enlace en este momento, ahí lo tienen, fíjense, aparecen las imágenes que yo tengo subidas en Docentes en la Red Santillana. ¿Ven? Y de esa manera hemos agregado detalles, cosas bonitas en nuestro blog. Profesores, entonces yo quiero regresar mi blog principal, haría clic en inicio y regresaría a mi página principal donde estaba al comienzo. Hago clic allí y ahora estoy en mi página principal. ¿Correcto? Si me quiero ir a la de descargas, haría clic nuevamente en el de descargas y me iría nuevamente donde estaban las cosas. ¿Okay? Y por ejemplo, esto que ustedes van a ver aquí abajo es el análisis de video. Se agrega un video y luego colocamos una serie de preguntas para que ustedes puedan observar primero el video y luego una serie de preguntas. Esto es gracias a Gloria, ¿verdad? Gracias a Gloria. Bien, vamos a ver si tengo algunas preguntas por acá. Imagino que hay un montón, hay varias. ¿Dónde consigo el código HTML de una entrada? De una entrada, a ver, en este caso de ahí ya he colocado la entrada en otro lugar y todo lo demás. A ver, si es que esa es la pregunta que había puesto.
Johanna, no me aparece la opción de editar y agregar más música de tu blog. ¿Te refieres a tu blog, si es así? A ver, Norma me pregunta por acá, ¿insertar tantas cosas no lo hace lento el blog? Buena pregunta la de Norma. Buena pregunta la que hace Norma. Norma, tu comentario bastante apropiado por una razón. No hay que colocar de todo lo que se nos ocurra, no hay que colocar lo que se nos ocurra, solamente lo que sea necesario. ¿Ok? ¿Qué me gusta a los chicos? Ver las imágenes, las fotos, en buena hora, coloquemos las fotos. Si creo que el chat es necesario, lo coloco, si no, no tengo por qué colocarlo. Insertar un link con una publicación está muy bien. ¿Ok? Música, perfecto, pero yo prefiero que no lo coloquen para que se reproduzca automáticamente. Mejor déjenlo a ustedes que se reproduzca cuando el alumno o el padre de familia o el compañero o el docente haga clic en play. Allí sí. ¿Ok? Vamos a ver. El docente se resta en Indiana, me dice Johanna. Johanna, no aparece la opción de editar y agregar más música. Johanna, bien, estamos acá, ¿verdad? Estamos aquí y usted se va a mi página, o sea, a su propia página, a su página, usted. Y hace clic en su página y saldrá su perfil. ¿Ok? Y cuando sale de su perfil, usted acá aparecerá sus fotos, lo ha enviado, y luego usted encuentra la música, me parece, y luego encuentra al costado la opción de agregar más música que debe estar debajo. Ahora, yo lo tengo en este lado, algunos pueden arrastrar y colocarlo aquí en medio, o sea, lo bueno es que uno puede arrastrarlo y dejarlo en el lado que uno crea más oportuno. Yo lo he puesto ahí. En la parte inferior aparece agregar música. Allí usted agrega la música, va y tiene el botón de editar. Así que ahí es donde usted puede encontrar esos detalles. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver por aquí. Pregunta, profesor, ¿subiré tutorial esta noche? Esta noche sí, de todas maneras. Esta noche lo coloco de todas maneras. Si me tiene un par de horas más, me interesa. ¿Dónde la voy a colocar? Vamos a ver. Uso de blog educativo. Vamos a ver, uso de blog, perdón. Ahora sí. Bien, aquí, profesor, pues voy a mandarles el link en este momento. Voy a mandarles el link, ahora sí. He equivocado el sitio ya. Ahí, profesores, ahí lo colocaremos. Los encabezados incluso les había compartido. Ustedes pueden descargarlo, los profesores. Aquí están los encabezados para que lo pongan a sus blogs o lo puedan modificar. ¿Correcto? Entonces, aquí, en un momento más, voy a colocar esto, va a aparecer como enlace para que ustedes ya puedan entrar allí y puedan encontrar. Denme una hora posiblemente y colocamos el tercer webinar y luego volveremos al segundo webinar que van a colocarlo nada más. Y ahí ustedes van a poder agregar van a poder ver el tutorial y o descargar el tutorial que necesitan para poder ver incluso los enlaces que se han colocado. Sí, María Cristina, no se abre todavía Pedagogía Blogger. Sí, no se abre todavía, no se me preocupe. Todavía no lo he subido, por eso no se puede abrir, pero no se preocupe, ¿ok? Bueno, hasta ahí llegamos, nos hemos pasado demasiado tiempo.